Pues buenos días, ¿cómo están todos? Ya vimos que ya llegó a Torreón Mario, ahí anda feliz. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad yo doy gracias a Dios por darme la oportunidad de dar este testimonio. Es un testimonio que muchos de nosotros hemos vivido conforme vamos pasando con las pruebas de la vida que tenemos ahí, pero muchas veces esos problemas de la vida los ocasionamos nosotros mismos y yo creo que todos los ocasionamos nosotros mismos y no nos damos cuenta y echamos la culpa muchas veces a Dios cuando es el que menos culpa tiene. Y yo te quiero dar un testimonio. Para darte este testimonio, te quiero decir que tuve que pasar un proceso muy fuerte en la primera semana en la tercera semana de mayo. Yo venía viviendo una vida normal, comiendo normal, eh, creyendo que era feliz a mi manera, normalmente viviendo, haciendo lo común, ¿no? Lo que nosotros hacemos en nuestras actividades. Y llegó el momento de hacerme análisis, porque estaba yo en un tratamiento. En ese momento de hacerme análisis, me doy cuenta de que no estaba yo nada bien, sino que venía en una carrera, pues al rumbo al desastre. La enfermedad estaba avanzando bastante. Todos mis niveles químicos en la sangre estaban alterados y uno de ellos era muy importante y relevante, estaba fallando en función del riñón. Y ahí fue donde me di cuenta que estaba yo en graves problemas. Y ahí es donde empiezas a ver la situación difícil la que estás pasando y que realmente necesitas un milagro. Y entonces dices, doblaste tu rodilla y te pusiste ahora y te sanó. No, se me fue la fe, se me borró el cassette. Pasé de estar bien en la tercera semana de mayo a los primeros días de la cuarta semana de mayo, en donde se me sentía yo que me iba yo a morir. Prácticamente, ¿qué fue lo que entró en mí en ese tiempo? Entró el temor. Y cuando entra el temor, quiero decirte que no hay Dios, no hay fe, se te olvida hasta la palabra y no puedes hacer nada. Y así seguí viviendo, estábamos en el curso con el pastor y el pastor nos estaba hablando, pero no me entraba nada. O sea, estaba yo totalmente metido, perdido, en donde el enemigo te quiere tener, y a mí me tenía ahí en ese momento, con temor, con pensando qué va a pasar, hacia dónde voy, y tratando de consultar. Y entonces ya consulté a un médico especialista y ya me calmó un poco, me dijo, si estás mal, pero vamos a tratar de hacer algo. O sea, cuando tú pierdes ya la brújula, quieres acercarte a alguien y obviamente buscas, como dice el pastor, también podemos dar el paso con los médicos. Y entonces empecé a entrar en la oración conforme nos fue llevando nuestro pastor. Y le voy a pedir que ponga, para continuar, a Roberto la diapositiva que nos mostró. Y te vas a acordar de esta diapositiva. Y entonces empecé a doblar mi rodilla y empecé a orar. Y en la primera semana de junio empecé a orar y entré hasta el atrio de mi templo. Obviamente mi templo estaba de cabeza, mi templo estaba sucio, mi templo no estaba, incluso yo sé que el Espíritu Santo no puede estar en una situación así. ¿Por qué? Porque entra el temor, y cuando entra el temor se te olvida totalmente que te tienes que acercar a Cristo, y a pesar de que el médico sí te va a ayudar, pero el que te va a dar la sanidad total es el poder sanador de Jesucristo. Y entonces empecé a caminar, si te fijas, empecé a caminar, empecé a orar, y más o menos a mediados de junio, dices, ya sanó. Pues no, se me complicó aún más la situación porque me empezó un dolor lumbar y ese dolor lumbar se corrió hacia el glúteo derecho y la pierna derecha. Y ahí me empezó a dar lo que llaman ciática, muchos lo conocen así, pero es una compresión de algún nervio en la columna lumbar que me provocaba que ya no podía yo, fíjate cómo te ataca el enemigo, ya no podía yo estar acostado, ni parado, ni sentado,
no pude dormir 2 noches, estaba yo tremendamente, aunque yo ya había orado en mis oraciones diarias, había llegado hasta el atrio y estaba pidiendo, algo me faltaba, y entonces empecé a pedir perdón por mis pecados, como nos han comentado, empecé a tomar del agua, y empecé a pasar a lo que es el lugar santo, y empecé ahí a poner en el incensario mi motivo de oración, Señor, pidiéndote tu sanidad, pidiendo la sanidad divina. Y tú dices, pues ahí recibiste y ahí la tuviste. Pues no. ¿Por qué? ¿Qué me faltaba para poder poner en oración esto y llegar a llegar a sanar? Me faltaba la fe, el cual fue borrado de mi mente por el temor. Y entonces, como aún no tenía fe, volví a consultar al médico y entonces me volvió a dar medicamento y me volvió incluso me llegó a una oración de jueves, estábamos orando y de plano me quedé dormido y perdido, que incluso mi esposa pensaba que ya me había yo muerto porque no respondía yo. Y entonces fue cuando me di cuenta de que estaba yo mal, estaba yo orando mal, algo me faltaba, algo no estaba pasando, ¿por qué no llegaba la sanidad? Ya había visto al médico, ya había puesto mi esperanza en un tratamiento, y sin embargo, para que llegara la sanidad, hacía falta la fe y yo no me daba cuenta. Cuando estamos en un proceso que el Señor te está tratando contigo, pero el enemigo llegó y te atacó con enfermedades y tú te pierdes y te entra temor, te pierdes, o sea, no olvidas totalmente todo lo que conoces de Dios. Y aquí fue cuando empecé a hacer algo, empecé a clamar al Señor sobre la tercera semana de junio y empecé a orar al Señor y logré llegar una sola vez al lugar santísimo y pedirle al Señor sanidad. Y pasó. Y entonces al otro día empecé a sentir un cambio en mi vida. Empecé a sentir algo diferente. Empecé a sentir que Dios me estaba tocando. ¿Y cómo? Regresándome la fe. La fe, porque nuevamente al pasar y tocar fue un instante que toqué, pero volví a regresar al lugar santísimo y volví a empezar a levantar oración. Me faltaba algo. Y entonces, cuando transcurrió toda esta situación, pues gracias a Dios empecé a dormir, empecé a descansar y llegó el momento en que faltaba una oración con alguien que tuviera fe, alguien que orara por mí, que me sacara de ese bache en el que yo había caído. Y fue cuando llegó el pastor Daniel, a todos los que estuvimos presentes en esa oración, y empezó a orar por cada uno de nosotros, no sé si recuerdan. Y ahí fue cuando recibí el toque de Dios y la sanidad, pero una sanidad que el médico no pudo dar, una sanidad que los medicamentos no pudieron hacer, una sanidad que sentí el toque del poder sanador de Dios, que fue la oración de fe que levantó el pastor Daniel por Zoom desde Estados Unidos. En ese momento sentí que hubo un toque muy especial en mi vida que cambió mi vida. Y te estoy hablando de que soy cristiano de años, que comparto la palabra, que muchas veces les he dado testimonios, y sin embargo caí en este bache que como Wanda lo pasó y que ya pasó a un lugar diferente. Dios quiere todo esto para cada uno de nosotros. Dios quiere tocarnos. Al recibir el toque de sanidad pasé a la primera semana de julio y estos días de julio, pero hubo un cambio diferente. Eso fue un domingo. El lunes siguiente regresé a sentir una sanidad al 80% y el martes al 100%. El martes yo ya estaba normal nuevamente. Para eso, este proceso que te estoy platicando el Señor me enseñó algo que te voy a dar con un versículo que me dio hace tiempo cuando yo me puse a subrayar mi Biblia y yo lo había olvidado y volví a regresar a mí y te lo quiero compartir porque ahí está todo lo que estamos buscando nosotros para recibir la oración. Ahí está.
Yo lo tenía y lo había olvidado, y el temor me hizo perderlo. Se quitó el temor, regresó la sanidad estos últimos días de esta semana, regresé a mi vida normal, se fue el temor, regresó la fe, pero algo que regresó con la fe fue algo muy poderoso que te quiero compartir. Regresó la sanidad. Nuevamente mis estudios, se eliminaron todos esos problemas que tenía yo en sangre y nuevamente me dio una nueva oportunidad, me di cuenta que el Señor no nada más me había borrado eso, sino que me dio una nueva oportunidad de vivir, de ser feliz, como dijo Wanda, pero algo más, de vivir con amor. Si nosotros nos damos del amor de Dios, no recibimos primero de su amor, la sanidad no va a llegar. Y si nosotros no aprendemos a dar del amor de Dios que nos ha dado a los demás, la sanidad no va a perdurar. Ese amor te va a dar una sanidad que se va a mantener y que te regresa a niveles anteriores de la vida, cuando Dios te está dando esa bendición y te da una nueva oportunidad de vivir. Otra vez, como dijo Wanda, yo sentí que en mí regresó una segunda oportunidad de vivir, pero una vida cambiada, transformada, que tiene que ser diferente a lo que yo venía viviendo anteriormente en la carrera que yo traía. Entonces, yo te quiero animar a que continuemos orando en estos tiempos difíciles. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, como también lo vivió Mari Cortés en otro estilo, con problemas en donde habitaba y que ahora ya está en una casa diferente, como lo ha vivido Wanda con el problema del cáncer, como lo ha vivido Maru en problemas muy fuertes. Todos tenemos diferentes tipos de problemas que son fuertes también y que son difíciles de pasar, pero si nosotros continuamos llegando teniendo limpio este atrio que tienes en tu cuerpo, llegas a la cruz y pides perdón realmente de corazón, arrodillándote ante la cruz y pidiendo perdón, eliminando toda la vida anterior, Dios es fiel y verdadero y te va a sanar. Yo te puedo dar testimonio de que en este periodo yo sané. Y ahora te voy a hablar como médico. Este problema de la columna que yo tenía, incluso lo he platicado con varias personas, con varios pacientes, este problema yo sé que inicia y tarda a veces 3, 4 meses que estás así, 5 meses, 6 meses y a veces años, en donde tienes esta neuropatía, que también es parte de la diabetes, una neuropatía diabética, y se mantiene y nada la quita. ¿Por qué? Porque toda esa gente no conoce de Cristo y no conoce el de pasar del atrio al lugar santo y al lugar santísimo y tratar con nuestro Dios y Padre Celestial estos problemas, y Él va a dar la sanidad. Ese problema que te estoy platicando, a mí me lo quitó en 3, no sé si me escuchan, en 3 días máximo. Eso yo sé como médico que no es posible. Los medicamentos que estoy tomando ya los he revisado a detalle y no lo quitan, solo lo atenúan y lo tratan pero no lo eliminan. Solamente hay un poder en la tierra que proviene del Espíritu Santo que te puede dar tu sanidad que estás buscando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y aquí, ya con esto quiero concluir este testimonio, que en lo personal fue difícil para mí cursarlo, porque quiero decirte que aunque había mucha gente orando y con que mi familia estaba orando y mi familia me estaba apoyando, en este periodo tú estás solo. Estás solo y puedes estarlo pasando con Dios. Yo te invito a que si estás en un proceso así, las oraciones sí ayudan, las oraciones mantienen, pero solamente vas a sanar cuando el poder sanador de Dios llegue a tu vida. Solamente. Si no, no lo vas a recibir. Yo recibí ese toque sanador, recibí ese toque del Señor Jesucristo, y te quiero guiar en estos pasos que yo seguí
porque es bien importante, si tú estás en un proceso ahorita como el que yo pasé, que llegues a alcanzar la sanidad y que tengas el amor para poder recibirlo y compartirlo con los demás, y además puedas ser feliz. Tú vas a vivir la gloria de Dios en esta tierra, y cuando llegues al cielo, o puedes no pasar por la gloria de Dios desde esta tierra y llegar a otro lugar, si tú no aplicas la palabra de Dios en tu vida. Ahí va la sanidad, en el proceso que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno de nuestras vidas. Y mira, yo quiero ya llevarte a la Biblia porque quiero decirte cómo puedes alcanzar ahí, cómo puedes llegar ahí. Y está en Tito 3:5. Anótalo. El versículo es la clave de lo que te va a llevar a la sanidad. Y la clave la vamos a ver en 3 procesos. Y el pastor está tratando del primero. Y aunque ya llegamos al lugar santísimo con él, en este último jueves que estuvimos en oración, nos llevó a ese lugar de ir a la cruz. Estamos en el atrio apenas. A pesar de que tú estés orando y llegues al lugar santísimo, solo lo estás tocando. Necesitas llegar y tomar plenamente del lugar santísimo. Y si no pasamos esta parte de la cruz, no vas a llegar. Y ahí estamos muchos en la cruz. Y fíjate lo que dice Tito 3:5. Dice, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate qué poder tan grande está encerrado en esta palabra, y es donde el pastor nos quiere llevar con lo que vimos el jueves de que nos llevó a recordar cosas de que aún en nuestra juventud pensábamos que no eran malos. Ahí yo reconocí que fui ratero, que robé. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una moneda de tu mamá, cuando eres pequeño y que piensas que es una travesura y que no toma en cuenta el pecado, cuando te acerques a Dios, como nos platicó el jueves, y el Señor pase la película de tu vida, va a decir, tú cuando fuiste niño tomaste una moneda y tú no te consideras ladrón. Y si yo me lo hubiera hecho el jueves, el Señor, si yo hubiera muerto ese día, yo le hubiera contestado, Señor, yo no me considero ladrón. Y Él me hubiera presentado esta película de mi vida, cuando tomé una moneda a mi mamá cuando era yo niño. Fíjate hasta dónde tenemos pecados escondidos. Y aquí, con este versículo que te quiero dar, fíjate lo que dice el 6 y el 7. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí estaba yo perdiendo no nada más la vida, sino la vida eterna. Entonces, este versículo de Tito 3:5, quiero que lo anotes y que lo grabes en tu corazón, porque aquí dicen 3 cosas, y ahí es donde quiero concluir este testimonio. Mira, me habla de regeneración, y regeneración es tan sencillo como pensar. Regeneración es nacer de nuevo. Pedir perdón, si yo fui ladrón, ahí el jueves yo pedí perdón, digo, Señor, yo soy ladrón, te pido perdón, y no lo voy a volver a hacer. Y ya me empezó a pasar la película de mi vida ese jueves, el Señor, ahí cuando estaba el pastor hablando, y muchas cosas que tenía yo que pedir perdón, y ahora ya no soy ladrón, ya fui justificado por nuestro Señor Jesucristo, por la sangre que me ha cubierto desde mi cabeza hasta mis pies. Entonces, regeneración habla de nacer de nuevo. Tú tienes que cambiar esa vida nueva. Mira, en la segunda semana de mayo, el Señor me mostró que yo tenía que cambiar mi alimentación. Eso es bien importante. Es un punto que el Señor quiere tocar en nuestras vidas y que nosotros no queremos hacer caso porque seguimos en nuestros deleites de la carne. Y no me estoy yendo muy a otros niveles, sino simplemente te gusta la comida con ciertas situaciones en los alimentos, que quiero darte una clave. A mí lo que me afectó en la función renal fue el chile, el picante, porque incluso me los comía crudos. Bueno, ahí el Señor trató con mi vida y me dijo, de aquí en adelante no comes y cambias tu dieta. Es el nacer de nuevo, quitar los pecados antiguos. Renovación.
Quiere decir cambiar mi antigua forma de vivir, ahí es lo que te estaba yo hablando, llegando a la semejanza de Cristo. Simplemente me puse a pensar, ¿cómo comía Cristo? Comía pescado, comía vegetales y nada venía enlatado. Ahí está la clave. Y ya me lo había dicho muchas veces el Señor, come sanamente, no comas cosas enlatadas. Y mi dieta antes de ese día de mayo era todo enlatado, todo procesado. Cambiar mi manera de vivir. Fíjate lo que dice la palabra y nosotros no hacemos caso. Lavamiento. Y aquí viene lo más importante y lo más relevante. Limpiando y purificando, removiendo la contaminación del pecado. Dios quiere purificar no nada más tu cuerpo, quiere limpiarte del pecado. Y ahí es donde nos llevó el pastor el jueves. Limpiar el pecado. Y ahí me di cuenta que para que llegue a tocar otra vez el lugar santísimo, como ya lo llegué a tocar una vez, me permitió el Señor tocarlo, necesitas estar limpio, sin pecados, con una vida diferente, quitando cosas que te contaminen. Y aquí te voy a hablar de 3 cosas que me habló el Señor. Quitar el celular, el YouTube, quitar lo que son las redes sociales y meterme más en la lectura de la palabra. Y simplemente me lo recordó cuando me dijo, ¿te acuerdas de este versículo que te di? Sí, fue hace tiempo, Señor. Pues no lo has vuelto a leer. Y ahí fue donde me llegó la revelación del por qué me ha dado la sanidad, que hoy te quiero decir que cambió mi vida y me dio la sanidad total y completa. Y ahora puedo decir que gracias a Dios nuevamente puedo vivir con ese amor que ya había perdido. Pues hasta aquí quiero concluir mi testimonio de este día. Espero que te haya servido y espero que hayas tomado nota acerca de los comentarios que te dije. Y si quieres algún comentario más en lo personal, ponlo en el chat y te hago llegar, te contesto. Y doy gracias a Dios y a este grupo que me sostuvo en oración y que ahora puedo decir, soy sano nuevamente. Y tengo otra oportunidad de vivir y vivirla con amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.